Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube, Un Venezolano Informa, en la que trataré un tema muy importante para la economía de un país que está en resurgimiento, en un resurgimiento económico, que en su momento llegó a ser una potencia económica en la región, incluso mucho más que Brasil, pero actualmente se posiciona por detrás de Chile y Brasil respectivamente. Hablo de Argentina, un país que tuvo una gran bonanza económica hasta que se dio el colapso de los fondos especulativos, los holdouts o los fondos buitre, con los cuales se empezaron a financiar o se empezó a financiar deuda de entidades cercanas a la quiebra en la Argentina durante el gobierno de Néstor Kirchner, y eso lo heredó el gobierno de su esposa Cristina Fernández de Kirchner, hasta el punto de que quedó prácticamente sin fondos para poder cancelar la deuda Argentina, y esto le ocasionó un bloqueo en los mercados internacionales. Salió de los mercados internacionales, la bolsa argentina, el mercado bursátil argentino empezó a decaer por el bloqueo del mercado financiero internacional, y su emisión de deuda empezó a ser nula ya que fue cortada. Y al darse esto, la poca deuda o la deuda prácticamente inexistente que emitía la Argentina le impedía una fuente de financiamiento y de crédito para poder atender las necesidades de la nación. Y es que ahora, tras esta transición política que se ha generado en Argentina, cuando los argentinos le dijeron al kirchnerismo ya basta, no queremos más un gobierno de izquierda, empezaron a declinarse por un gobierno que sabían que era liberal, que es liberal, que le daría a la Argentina la posibilidad de tener un gobierno muy a favor de las políticas pro mercado, muy pro empresa privada, muy a favor de la inversión. Y allí escogieron al actual presidente, o al que es actualmente el presidente de la Argentina, Mauricio Macri, un empresario liberal de derecha que actualmente ha generado un conjunto de reformas que han revolucionado a Argentina, y que en el caso de la emisión de deuda no era para menos, era de esperarse. Y es que la Argentina colocó el día 19 de abril bonos por 15.000 millones de dólares, que luego empleará para pagar al 90% de los holdouts o los fondos buitre que adhirieron al acuerdo. Pero posteriormente se conoció con una información de última hora, en horas de la tarde, que Argentina había anunciado su colocación de bonos por no 15.000, sino 16.500 millones de dólares en este retorno a los mercados. Utilizará el 90% para los holdouts, pero es importante que Mauricio Macri comprenda que esto debe ir más allá de una inversión en los holdouts y más en una inversión por el país. Explicaré por qué en unos instantes. La oferta incluirá 3 títulos a 5, 10 y 30 años y se convertirá en la colocación de deuda soberana más grande de la historia financiera internacional. Esto es algo histórico lo que ha hecho Argentina el día de hoy, lo reporta Infobae. Lo había anunciado también el ministro de Finanzas, Alfonso Prat Gay, quien dijo que los bonos o la cantidad de bonos colocada por Argentina el día de hoy ha sido histórica. Emite deuda con plazos de vencimiento de 5, 10 y 30 años. Son bonos, o son cantidades determinadas que están representadas en bonos a títulos de deuda, cada uno con un plazo de vencimiento, 5, 10 y 30 años respectivamente. Es decir, los mercados van a financiar esa deuda, y una vez que la financie, Argentina tiene un plazo de 5, 10 y 30 años respectivamente para cada bono para poder cancelarla. Pero ha colocado una deuda por un monto altísimo. Dado el volumen, la operación estará a cargo de 6 bancos que van a ser los que comprarán la deuda y van a financiarla: el Deutsche Bank, el HSBC Securities, JP Morgan, el Banco Santander, el BBVA francés, Citigroup y el UBS o el UBS Securities, según la resolución 134/2016 del Ministerio de Hacienda, que se publicó el viernes en el boletín oficial del gobierno argentino. El gobierno aspira a conseguir 15.000 millones o los 15.000 millones de dólares sin mayores inconvenientes, pagando una tasa que rondaría entre 7,5 y 8% según cada tramo de títulos. Es decir, los títulos de 5, 10 y 30 años tendrán una tasa de 7,5 para el primero y para los dos últimos del 8%. Y aspira a que esos bancos logren adquirir esa deuda, es decir, comprar la deuda. Lo importante es que el gobierno entienda que estos bancos tienen sí una capacidad de crédito muy amplia, una capacidad de financiamiento muy fuerte, pero así como tienen una capacidad, o ellos presentan una capacidad de financiamiento muy amplia, son bancos que exigen que el país que está emitiendo
esa deuda tenga una capacidad de pagos de intereses y evite lo más que pueda caer en moratoria con estos bancos que podrían cortar líneas de crédito en caso de que no paguen la deuda con los plazos establecidos, según cada tramo de título. En esta oportunidad, los prospectos incluyen cláusulas de acción colectiva que protegen los intereses del país en caso de una nueva reestructuración. Es decir, que en caso de que el gobierno no pueda cancelar la deuda con los plazos planteados, habría una reestructuración y son cláusulas que están establecidas por estos grupos bancarios y así se evitarían juicios como el que se desarrolló en la última década. Y esto hace referencia a lo que se dio en el año 2001 cuando Argentina emitió deuda que fue financiada para poder cancelar instituciones o financiar la deuda de instituciones argentinas cercanas a la quiebra, a la bancarrota. Son los fondos buitre, pero son fondos que se tornaron especulativos porque Argentina no canceló esa deuda y al estar sometidos a la jurisdicción de un juzgado y tribunales de Nueva York, hizo que el país fuera bloqueado en su acceso a los mercados internacionales. Las reestructuraciones dejaron de darse y este caso fue llevado a un juicio por un litigio entre estos juzgados de Nueva York que cortaron el acceso de Argentina a los mercados internacionales y el gobierno de Kirchner en una constante batalla por que se diera la reestructuración de una deuda que no pudo pagar. La oferta se presentó hoy, el martes. Se cerró el libro de suscripción y se espera que el viernes 22 de abril el país pague los acuerdos alcanzados y deje atrás el default. Es decir, Argentina emitió la deuda. Ya está a un paso de que bancos como el Deutsche Bank, el HSBC, JP Morgan, Santander, el BBVA, Citigroup y UBS Securities adquieren la deuda y Argentina consiga 15.000 millones de dólares, de los cuales el 90% los utilizará para cancelar la deuda que mantiene por los fondos buitre y así dejar en el pasado el default, es decir, el cese de pagos. Y al acabar con el default, su apertura a los mercados internacionales será más amplia, porque si bien ya volvió con esta emisión de deuda, ahora esa vuelta será con posibilidades mucho más amplias porque habrá mayores demandantes de bonos argentinos. Es decir, muchos están ofertando bonos argentinos que tienen un plazo muy largo, tasas de interés muy bajas. Y lo importante es que esta oferta que hace la Argentina sea considerada por los que la quieren comprar para financiar la deuda argentina como una posibilidad de que este país crezca y de que quienes adquieran esa deuda le permitan a Argentina dejar atrás un default, puedan invertir para el país y ellos adquieran una ganancia importante por intereses que podría Mauricio Macri ir aumentando progresivamente de acuerdo a la política que se vaya desarrollando con el paso del tiempo. Es entonces que en la madrugada Argentina abrirá la emisión en Londres, que será la primera en salir de las plazas financieras que visitó el equipo económico durante el Road Show, y la expectativa es cerrar los libros de la operación el mismo lunes por la noche, indicaron a la agencia de noticias argentina Telam, fuentes de los bancos colocadores. Esto quiere decir que Argentina será la primera que va a recibir la emisión argentina de deuda para que posteriormente los demás bancos lo hagan. El Banco BBV francés, el Santander de España, también el Deutsche Bank de Alemania. Cabe destacar que la ley de normalización de deuda sancionada por el Congreso Nacional autoriza la emisión de 15.000 millones de dólares, de los cuales 12.500 se destinarán al pago a holdouts. Es decir, el gobierno argentino utilizará de los 15.000 millones de dólares que espera conseguir y que muy probablemente consiga por la compra de deuda de estos bancos que ya mencioné, utilizará 12.500 dólares para pagar la deuda de los fondos buitre, dejar atrás el default, y esto le permitirá abrirse o tener una apertura mucho más amplia de los mercados internacionales, de manera tal que más inversores, más bonistas quieran comprar los bonos argentinos precisamente, que están muy bien ofertados, para que Argentina emita más deuda, y al emitir más deuda tendrá más financiamiento, pero debe tener en cuenta que para evitar caer en el agujero negro, al parecer, de los fondos buitre, poder crear un fondo destinado a la cancelación de la deuda con un aporte mensual de las tasas de interés que tengan que pagarse por cada bono que vaya emitiendo y que le sea comprado. El total de acuerdos ya firmados en instancias del mediador Daniel Pollack, quien es el negociador entre los juzgados de Nueva York, los juicios que se tramitan en Nueva York y el gobierno argentino por el tema de los fondos buitre, asciende a 8.500 millones de dólares, que representa el 90% de los juicios que tramitan en Nueva York, mientras que unos 3.500 millones de dólares todavía están pendientes de resolución. Esto lo cancelará el gobierno argentino para que de esa manera pueda dejar atrás el default. Al ratificar el fallo de Griesa,
otro negociador que allanó el camino para el acuerdo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, instó a este grupo a seguir negociando, pero advirtió que mantiene plenos derechos para continuar litigando en los tribunales. Este litigio entre los tribunales de Nueva York y el gobierno argentino por el tema de los fondos buitre, ya que los tribunales de Nueva York tienen la jurisdicción sobre estos fondos, ya que o debido a que bonistas estadounidenses fueron los que cancelaron esta deuda o la compraron para evitar que cayeran en la quiebra estas entidades argentinas, y por allí se empezó a crear el tema de los fondos buitre. Están en un constante litigio. Los 3.000 millones de dólares que se obtendrán por encima de los que serán utilizados para cumplir con los acreedores, el gobierno promete destinarlos a financiar obras de infraestructura. Pero es importante también que, en otro orden, cuando finalmente se firme la resolución que levanta los embargos, el país deberá girar unos 3.000 millones adicionales correspondientes a los vencimientos que operaron de junio de 2014 a la fecha. En pocas palabras, Argentina tiene que pagar unos 8.500 millones de dólares por el litigio de los juicios que se tramitan en Nueva York sobre los fondos buitre, 3.500 que están pendientes en una resolución, más 3.000 adicionales por intereses que vencieron y están en moratoria desde junio de 2014, un total que estaría muy cercano a los 12.500 millones que utilizará proveniente de la compra de esta deuda o de estos bonos que ha emitido a 5, 10 y 30 años respectivamente por 15.000 millones de dólares a bancos como Deutsche Bank, Santander, BBVA. De ese total, 538 millones de dólares están en las cuentas del Bank of New York Mellon y unos 2.500 millones en el Banco de Nación Fideicomiso, que fue creada con la aprobación de la Ley de Pago Soberano. Esta ley le permitirá al gobierno emitir nuevamente bonos de deuda con un plazo ilimitado, hasta el punto de que sea tanta la emisión de deuda argentina que los mercados estarán inundados de bonos argentinos y Argentina reciba financiamiento y líneas de crédito por altos montos, pero a sabiendas de que corre un riesgo de que, si no crea un fondo destinado al pago de la deuda para evitar caer en lo que cayó en el gobierno de los Kirchner, prácticamente ese será de alguna manera el gran flagelo que alteraría el gobierno, tanto política como económicamente, más que todo de Mauricio Macri. Y si no cancela la deuda creando un fondo que no creó el kirchnerismo, el macrismo podría también acabar de la misma manera o incluso peor de lo que acabó el kirchnerismo. Como ese dinero está depositado en el país, están computados en el total de reservas actuales que se verán resentidas cuando se ejecute el pago. El secretario de Finanzas, Luis Caputo, aclaró que esa disminución se compensará con excedente de emisión que ingresará para financiar el plan de infraestructura. Esto quiere decir que el dinero con el que se piensa poder financiar los proyectos de infraestructura, que son unos 3.000 millones de dólares, están en las reservas del Estado argentino, pero en caso de que sea insuficiente se compensará con emisión proveniente del excedente que ya en un principio se había emitido. Por ello es importante que Argentina también cree un fondo de reestructuración de la deuda pública que destine un excedente de 20% a los holdouts, pero lo demás sea para invertir en Argentina. Y cuando hablo de esto me refiero a que el gobierno invierta en un 40% de lo que reciba por el financiamiento de esos bonos, que comprarían más bancos y sigue emitiendo bonos a este monto de 15.000 millones de dólares o incluso más. Destinarán un 40% al gasto público, un 30% a los proyectos de inversión y de un 10 a un 40% a la salud, para que de esta manera se generen las condiciones para que el gasto público pueda permitir que Argentina sea un país confiable para la atracción de inversión extranjera, y con la inversión extranjera en infraestructura y otros sectores poder crear puestos de empleo, y al haber puestos de empleo habrá la suficiente estabilidad como para que el gobierno tenga el capital suficiente para invertir en la salud, rubros pendientes del gobierno argentino. Y así es como esta alta emisión de deuda que el gobierno ha hecho, y es la más alta de la historia, por 16.000 millones de dólares, podrá beneficiar a la Argentina, hacer que este país deje atrás el default con su vuelta a los mercados internacionales, en los cuales Argentina será protagonista, e ir creciendo económicamente, un país que puede llegar a ser el gigante que en un momento fue con este gobierno ahora, que ha impulsado muchas reformas como el de Mauricio Macri. Les ha hablado Ricardo Serrano en esta nueva nota para su canal de YouTube desde Venezuela para el resto del mundo, y con un saludo especial a la Argentina, aspirando que vuelva a ser la potencia en primer lugar que en un momento de la historia fue. Nos encontramos en una próxima edición. Hasta luego.